Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y como cada día domingo, también aprovechamos de saludar a muchos hermanos que tenemos testimonio de que nos ven en otros lugares, dentro y fuera de nuestro país, lo cual agradecemos al Señor la bendición de poder contar con la posibilidad de hacer también una transmisión en directo. Y también les bendecimos en el Señor y rogamos a nuestro Padre Celestial que esta palabra que compartimos el día de hoy aquí sea de edificación para todos nosotros. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de los Efesios, del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, y lo que hemos estado haciendo es un estudio sistemático de la carta de los Efesios. Una de las ventajas que tiene el estudio sistemático es que nos obliga, por decirlo de alguna manera, a tratar todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo, cuando se reúne con los ancianos en Mileto, les dice: no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Digo esto porque hoy día vamos a llegar a un pasaje que nos va a abrir un abanico de otros pasajes que se relacionan, por supuesto, con esta doctrina maravillosa que nos enseña la palabra. Y decía que el estudio sistemático es absolutamente necesario en la iglesia. Por supuesto, también tenemos los estudios temáticos. Pero cuando no se hace un estudio sistemático, podemos caer en la tentación de tomar temas que de alguna manera nos faciliten la predicación, la enseñanza, y saltar algunos pasajes que pueden resultar más o menos controversiales. Por lo tanto, al hacer un estudio temático selectivo, de alguna manera estamos no dando todo el consejo espacio, y la hemos practicado, pero también la enseñanza sistemática nos da la posibilidad de entender, ¿no es cierto?, y conocer todo lo que es el consejo y la palabra de Dios, sin hacer, ¿no es cierto?, ningún tipo de excepción, ni saltarnos ningún tipo de pasaje que pudiese resultar de alguna manera difícil de enseñar, controversial en algún sentido, y a veces también un pasaje que puede provocar en nosotros una contradicción, como es lo que vamos a ver el día de hoy en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. Y me refiero específicamente a la doctrina del atributo de la soberanía de Dios, de la soberanía de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, aquí tenemos un pasaje que nos introduce abiertamente a la doctrina de la elección, una doctrina que pertenece al atributo de la soberanía de Dios. Cuando nosotros estamos estudiando los atributos de Dios, de esos atributos se desprenden todo lo que significa la doctrina asociada a ese atributo. La elección es una doctrina íntimamente asociada a la soberanía de Dios. Por lo tanto, no puede enseñarse soberanía de Dios sin enseñar la elección de Dios en todo orden de cosas. Esta doctrina ha sido muchas veces atacada, ha sido incomprendida, ha sido de alguna manera obviada por la iglesia en general y sobre todo las últimas décadas, porque justamente nos empuja a los pastores sobre todo a llevar a la iglesia a una profundidad que muy pocas veces se logra. Cuando tenemos un grupo heterogéneo en cuanto a la madurez, uno como pastor muchas veces tiende a buscar temas que de alguna forma puedan ser útiles para todos.
Pero esa es una forma facilista muchas veces de enseñar la palabra de Dios, porque vuelvo a insistir, no que no haya temas prácticos y la Biblia está llena de consejos prácticos para nosotros, pero nosotros debemos conocer a Dios. El propósito del estudio sistemático es conocer a Dios, y la única manera de conocer a Dios es estudiar toda la Escritura de principio a fin. Entonces, de esa manera nosotros tenemos una panorámica del carácter de Dios. Muchas veces se ha pensado o se juzga a esta doctrina de injusta por incluso cristianos, Pero la verdad es que la elección está lejos de tener relación con la justicia de Dios. La elección tiene relación absoluta con la gracia de Dios. Por eso es que nosotros cuando estudiamos la semana pasada el versículo 3, que nos habla de las bendiciones espirituales, ciertamente las bendiciones espirituales, lo dije y lo vuelvo a repetir, y espero que no sea así en el caso personal de cada uno de ustedes, pero las bendiciones espirituales no tienen mucha trascendencia en la vida de los cristianos. Los cristianos más bien consideran eso como algo dado, o más bien tampoco las conocen en profundidad y dan por hecho muchas cosas que son sostenidas todas ellas por la gracia de Dios. Desde el hecho de despertar en la mañana, de poder hacer todo lo que hacemos, no dándonos cuenta o no dando el crédito ni el agradecimiento de que es Dios quien lo permite. Y además, con mucha rebeldía de parte de nosotros muchas veces, y no entendemos la gracia de Dios, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces, todos estos aspectos son fundamentales para poder entender hoy aún más la gracia de Dios, la maravillosa, majestuosa, inmensa gracia de Dios, al enterarnos hoy, quizás para algunos, al ratificar hoy para otros, el hecho de que Dios hizo una elección hacia nuestra vida. La doctrina de la elección, que pertenece a la soberanía de Dios, es una doctrina basada en la gracia de Dios. Cuando tú ves el versículo 5 de este pasaje de Efesios, dice, según nos escogió en Él. Nos escogió en Él. La palabra escoger, elegir, llamar, se traduce todas ellas con la palabra eklegomai en el griego, que significa elegir para sí. Y no solamente elegir para sí, sino que es una elección absolutamente dependiente de quien elige y no del elegido. Se aplica muchas veces a objetos y se aplica a nosotros en el sentido de que el mismo libro de Efesios nos enseña que estamos muertos en delitos y pecados. Tú eliges cuando vas a elegir algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, te vas a comprar una camisa. La camisa no te dice, cómprame. No, tú la ves, te gusta, ¿no es cierto? Y tú la eliges en función de muchas otras, salvo que exista la famosa palabra liquidación, en que uno se compra cualquier porquería y después no se la pone. Pero cuando tú vas, ¿no es cierto?, como hacha, como se dice, eso quiero, ¿no es cierto? Hiciste una elección en función de tu forma de pensar, tu forma de vestir, tus gustos, y dejaste y desechaste todo el resto. No dependía de las camisas, dependía absolutamente de ti, o blusa, para no ser tan machista. Entonces, ese es el sentido de esta palabra. Entonces, es una palabra absolutamente grande en el concepto que se refiere a que Dios escogió para sí, sin tomar en cuenta y sin ninguna intervención nuestra. Él eligió por alguna razón que no nos revela, porque eso es cierto, no nos revela y lo vamos a ver, pero Él hizo una elección. Entonces, eso no quita en absoluto el ministerio del evangelismo. Y no nos olvidemos que quien escribe toda la doctrina de la elección es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es el apóstol que mayor iglesias fundó, sobre todo en el mundo inconverso, en el mundo gentil, aún por fuera del mundo judío. Ahora, es importante entender que esta doctrina no tiene una explicación, como muchas otras cosas que el Señor nos muestra en la Escritura. Por ejemplo, en Génesis Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después hace una descripción muy sucinta acerca de
cómo de alguna manera lo hizo, pero no da una explicación en absoluto que pueda satisfacer, por ejemplo, la mente, entre comillas, de un científico o de nosotros que quisiéramos saber exactamente cómo es que él juntó las moléculas, qué es lo que hizo. Él simplemente dice, yo lo hizo, y por los hechos visuales nosotros nos damos cuenta que efectivamente la mano de Dios está allí. Pero no hay una revelación del proceso, no hay una revelación de por qué hizo como hizo a las cosas, por qué al ser humano lo dotó con 2 brazos. Él tenía un plan perfecto. Nosotros estamos acostumbrados a vivir así porque Él nos hizo así. Por lo tanto, hay muchos pasajes en la Escritura que no nos revelan las motivaciones de Dios, que por supuesto son todas santas y perfectas. Son todas santas, justas y perfectas. Vamos a ir al Antiguo Testamento, en Deuteronomio 29, 29. Es una declaración que hace Moisés, porque la búsqueda de explicaciones siempre ha estado, por supuesto, en la curiosidad del ser humano. Por eso es que la característica más relevante que podemos nosotros practicar como hijos de Dios es la obediencia. Porque muchas de las cosas que Dios está diciendo, nosotros debemos obedecerlas. Dios tiene motivos, por supuesto que tiene motivos, y sus motivos son santos y justos siempre. Y dice Moisés, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí está el propósito. Las cosas secretas, es decir, las motivaciones que Dios tiene para hacer ciertas cosas o todas las cosas, no están reveladas porque pertenecen a la soberanía de Dios. Dios no tiene por qué darnos explicaciones, y además sus explicaciones con toda certeza serían absolutamente incomprensibles para nosotros. Él actúa sobre órdenes. Dijo, el mar produzca peces, la tierra produzca vegetación. Está dando una orden. Acá nos está enseñando la palabra de Dios que hay cosas que están fuera de nuestro alcance, y si están fuera de nuestro alcance es absolutamente una necedad tratar nosotros de especular las razones, por ejemplo, de por qué Él te eligió a ti y no a otro. Lo que tengo que entender es que todos estábamos absolutamente condenados. La raza humana caída estaba condenada, y lo que merecía toda la raza humana era el infierno. Sin embargo, Él muestra su gracia, ¿no es cierto?, tomando a un grupo de personas, un remanente, y dejando al otro que siga su curso natural. Dios no ha condenado a nadie. Lo que condena al género humano es el pecado. Dios ha salvado personas de esa condición. Entonces, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros. ¿Y para qué? Para que comencemos a especular, para que comencemos entonces a decir, bueno, ¿por qué esto así? ¿Por qué esto allá? No, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Un día probablemente Dios explicará muchas cosas que hoy día para nosotros son un misterio. Pero ese día no es hoy. Ese día no es hoy. Vamos a Isaías, primero Salmo, para que no se pierdan, Salmo está antes, y Salmo 50. Versículo 21 y 22. Estas cosas hiciste. El subtítulo y el contexto es Dios juzgará al mundo. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Tremenda declaración, ¿no es cierto?
Pero él dice, pensaste que yo era como tú o tú eras como yo. Pensaste que nosotros pensábamos lo mismo. No pensamos lo mismo. Tu visión de las cosas es distorsionada, es caída. Tú crees que debe suceder tantas cosas como cuando la gente dice, oye, si Dios existiera no habría hambre en el mundo. Si Dios existiera el calbuco no se encendería. Si Dios existiera. Ese es el pensamiento natural humano que tiene una lógica humana, pero cuando lo colocamos al lado de la mente de Dios, sucumbe. Pregunta, ¿Dios sabía que el calbuco se iba a erupcionar? Por supuesto. Él lo permitió. ¿Por qué? Nadie puede sacar especulación. Mira, era para que la gente se arrepienta, a lo mejor para esto, para que empezamos nosotros a sacar conclusiones que la Biblia no los dice. Solamente tenemos que dar gracias a Dios que no estábamos ahí. Y ser misericordiosos con quien sí estaban ahí. Pero no hay explicaciones al respecto de esto. Porque hay maldad en el mundo, que es la típica que te tira, ¿no es cierto?, la gente conversa. ¿Por qué hay maldad en el mundo? Y nosotros entonces empezamos como a retroceder. Bueno, no, Dios no tiene nada que ver con la maldad, Él no quiere hacer el mal. Pero Dios es soberano. La maldad existe porque Dios quiere que exista. Hay un propósito para la maldad también. La maldad no escapa de las manos de Dios. Ahora, yo no entiendo por qué puedo tener destellos de situaciones, pero Dios permite que la maldad exista. Incluso permite que llegue a ciertos niveles en que Él dice, hasta aquí nomás el diluvio, hasta aquí nomás la gran tribulación, hasta aquí nomás Sodoma y Gomorra, hasta aquí nomás. Pero Él tiene una medida. Él tiene una medida. Entonces, ahora sí, Isaías 55. Ocho y 9. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, dice que hay una distancia sideral entre la forma en que Él piensa y la forma que nosotros pensamos. Nosotros, por eso es que debemos responder a la gracia de Dios, no cuestionar la gracia de Dios. En lo que Dios está esperando de sus hijos, de su pueblo, es la respuesta a la gracia de Dios, no que nos dé una explicación. Fíjense ustedes que ya Job, que es tan conocido, Job capítulo 40, versículo 1 al 8. Recuerden ustedes que Job las aguantó todas, o sea que nadie puede decir, oye, Job se empezó a pasar. No, él pasó la de Kiko, Caco, Cuco, todas. Y creo que no va a haber nadie en este planeta que sufra lo que sufrió Job, al mismo tiempo por lo menos. Sin embargo, él cuando trató de preguntar razones, y los que han leído el libro de Job saben que esa es la situación, el contexto, Dios le responde a Job. Veamos su respuesta. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Primera cosa, ¿crees tú que estás en condiciones de contender con Dios porque piensas que esto no debiera ser así? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, más no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Invalidarás tú mi juicio? Escucha eso. A todos los que de alguna manera piensan que la doctrina de la elección no es bíblica. La elección de Dios aparece desde el Génesis hasta Apocalipsis. Él eligió un pueblo, eligió personas, eligió a Abraham, eligió a Moisés, elige a Judá, elige. Dios elige todo. Él es soberano. Entonces, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú?
¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas como voz, con voz como la suya? Entonces se dan cuenta que no le dice por qué pasó lo que pasó. Lo encara y le dice, cállate la boca. ¿No sabes con quién estás hablando? Nosotros a veces agarramos a Dios para el chuleteo porque lo tenemos acá, mi partner. Cuidado con eso. Porque uno al partner le pide cuenta, pero a Dios no. A Dios no. Y eso lo estudiamos un año en esta iglesia. Conocer a Dios para que aprendas y aprendamos a respetar, amar a Dios y a apreciar su amor, que no es en virtud de lo que somos, sino de lo que no somos. Su amor se expresa a nosotros por gracia, porque nadie merecía salvación, nadie merecía siquiera que Dios se fijara en nosotros. Y eso mata todo orgullo humano. Por eso que la doctrina de la elección mata todo orgullo humano, porque yo no tenía ninguna capacidad, ni siquiera deseaba elegir a Dios. Nadie dice, bueno, en realidad yo creo que yo tengo algo más espiritual que este otro. O sea, sí, en realidad Dios vio que yo... ¿Quién sanamente como cristiano puede decir eso? Sentirse mejor que otro o creer que de alguna manera tenía algo que el otro no tiene. ¿Te das cuenta? Cuando tú dices que hay algo de mérito tuyo, no, en realidad, bueno, Dios murió, todo, pero yo fui más espiritual, yo fui más pamplina, babosadas. No es así. Dios te ama, claro, pero te ama con su gracia. No como si fuera su pololo, su partner, no. Te ama por su gracia, porque somos y éramos dignos del infierno, y Él nos sacó de ahí, y aún cuando nos sacó de ahí, imagínate, seguimos pecando. Pero tanto nos ama que nos colocó a el mejor abogado defensor. El mejor abogado defensor. Quizás si los de Penta hubiesen tenido eso, quién sabe. Pero Él nos defiende. ¿Por qué? Porque pone su sangre. Cada vez que tú pecas, nos limpia con su sangre. Él es nuestro intercesor. No hay otro mediador entre Dios y los seres humanos, Jesucristo. Y ese es tu mediador, ese es tu Salvador, y ese hoy es tu abogado, tu defensor. Pero seguimos pecando. Entonces, conocer a Dios es entender realmente frente a quién estamos. Por favor, frente a quién estamos. La gente, aún cristianos, blasfeman contra Dios cuando están, ¿qué cosa? Rechazando su palabra. Cuando dicen, no, yo no voy a... No, esto lo voy a desechar. No, esto no. No, porque no me gusta. Eso es blasfemia contra Dios. Por eso decía que la predicación sistemática nos lleva a predicar todo el consejo de Dios, por difícil que sea. Yo sé que es difícil, pero es así. Es así. Esto es el hueso con que se atraviesan todos aquellos que de alguna manera quieren atribuirse un mérito en el proceso, consciente o inconscientemente. Pero cualquiera que quiera atribuirse un mérito, entonces está haciéndolo por obras. No que Dios miró y supo y que tú tenías una rayita de bondad en tu corazón. No, estábamos totalmente muertos en delitos y pecados. No había forma. Porque no solamente no queríamos. Te aseguro, si en este momento Dios abre la puerta del infierno y pide que la gente que está ahí salga, la gente que está ahí va a cerrar la puerta. Porque el ser humano es malo, somos malos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la dimensión de la maldad que tenemos. Para todos los que vieron El Señor de los Anillos, ¿no es cierto? Cuando Aragorn mata a todos los que salen del reino del mal, ¿no es cierto? Eso así que se parecían a... no más nombre. Y corrían y tiraban, y cada vez que mataban a uno, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, peor que eso somos nosotros. Y cada vez que Dios mandaba a uno al infierno, los ángeles del cielo aplauden. Y por eso es que los ángeles del cielo se sorprendieron de esto cuando se reveló la gracia de Dios a una generación, a una raza caída. Porque eso ellos no lo habían visto nunca.
Cuando los ángeles pecaron, fueron inmediatamente condenados. Lucifer no tuvo segunda oportunidad. Y la raza humana, Dios mismo viene a pagar por nosotros. Eso es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, hermano. Vamos a ir ahora, entonces, claro que tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor, que en definitiva estamos nosotros frente a una sabiduría de Dios inentendible, pero que debemos enseñar y obedecer. En Romanos, capítulo 8. Recuerden ustedes que este miércoles también vamos a hacer un resumen de la carta de Romanos antes de comenzar el siguiente miércoles con el libro de Apocalipsis. Pero Romanos constituye la columna vertebral de la doctrina cristiana, Aquí Pablo resume, o nos entrega, mejor dicho, más del 50% de la doctrina cristiana concentrada en estos 16 capítulos. Y nos dice el capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo puede alguien amar a Dios? Solo si Dios lo ha amado primero. ¿Amado para qué? Para salvación. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, Efesios dice, ¿cuándo hizo eso el Señor? Antes de la fundación del mundo. No es que la gente ahora va muriendo y Él va diciendo, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Dios tiene un propósito por qué hizo lo que hizo, pero no está revelado. Pero si entendemos que Dios es santo y perfecto, sabemos que todo lo que Él hace es justo. Hay una cita de un puritano del 1538. Dice, no deberíamos pensar que Dios hace algo porque eso es justo. No debemos pensar que Dios hace algo porque eso es justo, sino que eso es bueno y justo porque Dios lo hace. Dios lo que hace es bueno y justo. Él no dice como nosotros voy a hacer esto porque esto es bueno y justo. No, lo que Él haga siempre es bueno, perfecto y justo. Mira la gravedad que tenía este hermano con 10% de los recursos que tenemos nosotros hoy día. ¿No es cierto? Entonces, dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo el proceso es de Dios. Es de Dios. Predestinó, llamó, justificó, limpió y glorificó. Todo el proceso es de Dios. No hay nada en donde nosotros intervenimos más que cuando somos sus hijos en la obediencia. En la obediencia. ¿Qué pues diremos? Versículo 31. Si Dios es por nosotros, entonces sí, esto con toda propiedad, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y entendiendo ese todos nosotros, absolutamente ligado a todos los versículos anteriores. ¿Cuáles son los versículos anteriores? A los que llamó, a los que justificó, a los que predestinó. Ese es el nosotros. Si tú lees ese nosotros sin lo anterior, entonces puedes decir, hoy todos nosotros. No. No. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a quiénes? A los escogidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por otra vez es en nosotros, solo nosotros. Por eso es que tú tienes que saltar de alegría si eres un hijo, una hija de Dios, porque Él en su infinita, santa y perfecta voluntad te eligió a ti y a mí, que merecíamos un infierno igual que otros. No sé por qué lo hizo, pero lo hizo y alabado sea el cielo. Y si Él me dice, párate de cabeza en su escritura, yo lo voy a hacer porque Él me eligió. No empezar, oye, pero ¿por qué? No, yo creo que Dios es injusto. Y empezamos así. Yo fuera Dios, habría tirado 25,000 rayos sobre
las personas. Menos mal que no soy, ¿te dan cuenta que soy pecador? Y digo, entonces la paciencia de Dios. Él lo está diciendo y lo dice, pero clarísimo. Pero no explica el por qué. Dice cómo lo hizo, dice lo que hizo. ¿Quién separará? Versículo 35. Fíjate que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Cuando tú estás en las manos de Dios, nunca te vas a ir de esa mano porque Él es el que te sostiene. Dios es el que salva, Dios es el que sostiene y Dios es el que glorifica. Si Dios nos salvara, como algunos dicen, que la salvación se puede perder, si Dios nos salvara, ya chatito, te salvé. Ahora, soporta todo y ponle empeño para no perder la salvación. No alcanzamos a caminar 2 pasos y la perdemos. Te lo doy firmado. Ya algunos más, 3. Pero ya la perderíamos. Él es el que mantiene a quienes ha elegido. Él los guía, Él los transforma, Él los justifica como abogado. Hermanos, 1 de Juan, si alguno pecare, abogado para con el Padre, tenemos a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces sigue Él ejercitando su gracia al librarnos, ¿no es cierto?, y al perdonarnos de nuestros pecados. Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿A quiénes? No pierdas el contexto. ¿A quiénes? Hay una gracia común. Dios dice que tiene una gracia común donde todos pueden disfrutar incluso de esta vida, donde Dios permite que caiga la lluvia sobre justos, sobre injustos, todo. Esa es una gracia común, pero esta es una gracia redentora que es única y exclusivamente para quienes Él ha llamado, a quienes Él ha elegido de antes de la fundación del mundo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cierto? Eso es lo que tiene que hacernos saltar de alegría. Capítulo 9 de Romanos. Todo el capítulo 9 habla acerca de la elección de Israel. Recuerden ustedes, Deuteronomio 7 dice que Israel fue elegido no por ser el más grande de los pueblos, no, simplemente por gracia, por gracia. ¿Y cómo se demuestra esa gracia? Que hasta el día de hoy Israel está en pie y es un país desarrollado y Dios, a pesar de que ellos han sido infieles, Él sigue siendo fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Cuando vamos al versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Recuerden eso. No solo esto, sino también cuando Rebeca, la esposa de Isaac, concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito, escucha cada palabra, para que el propósito no tuyo, mío, no, de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Tremendo. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Todavía no hacían agú y ya estaba determinado qué iba a pasar con ella. Como está escrito, esta sí que es un cuesco difícil de tragar. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. A Esaú. A lo mejor era de Colo-Colo. No. Aborrecí. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Entonces, ¿cómo no dar gracias a Dios? ¿Cómo no dar gracias a Dios por la misericordia infinita que tuvo conmigo, contigo? Señor, como el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga? No, Señor, mira por ti. No, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo más ínfimo que le parezca a la gente, pero si a ti te agrada, yo lo voy a hacer. Eso es la respuesta que debiéramos tener. Y no el cuestionamiento que muchas veces se tiene de partida.
de partida, sin estudiar profundamente la doctrina, simplemente negarla porque a mí no me calza en mi cabeza. Y te digo una cosa, no te va a calzar. Pero el que no te calce en tu cabeza es porque tú estás tratando de relacionar tu manera de pensar con la forma de Dios. Y aquí viene, Pablo empieza una conversación imaginaria con opositores. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Se dan cuenta? Los opositores del tiempo de Pablo también estaban con esa pregunta. Pues a Moisés dice, en ninguna manera, responde, en ninguna manera, todo lo que Dios hace es santo, justo y perfecto. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Tuvo misericordia contigo? Dale gloria a Dios. Sé fiel, sácate la cara de charqui, sonríe por el Señor. Deja de quejarte por estupideces. Haz obra de evangelista, lleva adelante un ministerio, santifícate, busca de Dios. Sé fiel a tu iglesia, comparte el evangelio con otros, ponte a disposición con alegría de lo que se necesite. ¿Ustedes creen que con eso satisfacemos a Dios? No. Pero es lo único que podemos hacer, obedecer. Y Él de eso tan poco, tan ínfimo, se agrada. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ese es el ejemplo supremo. Nosotros no somos como Jesús, pero ese es el ejemplo. ¿Cómo es que Jesús provocó esa alegría en el corazón de Dios Padre? Porque Él dice que fue obediente y obediente hasta la cruz. Nosotros debemos seguir el mismo modelo. ¿Cómo es que Dios se complace de nosotros siendo obedientes? Obedientes. Versículo 17. Porque la Escritura dice, a Faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y aquí viene otra pregunta. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Esa es una respuesta, es una pregunta correcta en nuestra naturaleza humana. Es una pregunta correcta en nuestra naturaleza humana. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta? Igual que a Job, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? No hay respuesta de por qué Dios hace lo que hace. Dios está declarando lo que ha hecho. No está justificando lo que ha hecho. No está entregando explicaciones para que nosotros quedemos tranquilos en nuestra mente carnal humana. Dios dice, ¿no es cierto? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿porque me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Todos éramos de la misma masa, hermanos. Un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios quería, casi como choro, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, ¿no es cierto? Es Dios el que soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado esto. Es a nosotros, no solo a judíos, sino también a gentiles. Entonces, ahí Pablo se sale del contexto netamente judío, porque él parte hablando acerca de la elección de Israel, de la soberanía de Dios en esa elección. Pero llega al punto después de que esa misma elección y esa misma gracia se extiende a los gentiles, es decir, a nosotros, a nosotros. Entonces, Juan capítulo 6.
Versículo 36. Así que, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Capítulo 6, disculpen, ese es el siguiente, 6, versículo 37 al 44. 6, 37, ahí está. Todo lo que el Padre me da, recuerde que es Jesucristo hablando, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Pero quién lo dio? El Padre. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 64. Recuerden que Jesús está hablando ahí con muchos de sus seguidores, y después de estas palabras que fueron muy duras, quedaron muy pocos. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Él sabía. Él escogió a los que serían sus discípulos, incluso al que le iba a traicionar. Lucas 18, 6. Vamos a avanzar. Lucas 18, 6. Lucas 18, 6 al 8. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Justicia a sus escogidos. Escogidos. Estamos tomando la palabra escogido, elegido, llamado. La combinación de esas tres palabras aparece más de 130 veces en toda la Biblia. Es una doctrina que aparece de Génesis a Apocalipsis. Génesis a Apocalipsis. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presencia de Dios. Por supuesto que Dios tiene un preconocimiento, pero eso no significa que Dios sabía quiénes le iban a recibir y a eso los tocó. No, porque estábamos todos muertos y éramos de la misma masa. Él, por supuesto, conoce todo, pero Él diseñó este plan, como dice Efesios, antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1. Perdón, ahí estamos. Romanos 11, volvamos a Romanos 11. Ya vamos a terminar. Pablo está explicando aquí, el apóstol Pablo está explicando aquí acerca de la escena que nos remonta al tiempo del profeta Elías,
cuando el profeta Elías comenzó a ser perseguido por Jezabel y se comenzó a esconder con mucho miedo, porque él pensó que Jezabel había matado a todos los sacerdotes. Entonces Dios le dice, versículo 4, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado, ¿quién se reservó? Dios, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, también la doctrina del remanente. Dios toma un remanente, no por méritos, sino por su gracia. No dice, ¿no es cierto?, que ese remanente se ganó el derecho de estar ahí, incluso al no haber doblado la rodilla delante de Baal. Lo eligió por gracia, solamente por gracia. Sola gracia, que fue uno de los estandartes de la Reforma. Sola fide, sola gracia, sola escritura, todo para la gloria de Dios. Entonces, la elección, escogido, elegido, llamado, Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, fruto del Espíritu. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó a los escogidos. Así también hacedlo vosotros. Finalmente, segunda de Juan. Traté de tomar de varias partes. Segunda de Juan tiene un solo capítulo. Versículo 1. El anciano, segunda epístola de Juan, no segundo capítulo de Juan, segunda carta de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Hay hasta el día de hoy una disputa si esa señora elegida es una iglesia o una señora en particular. Pero el tema que estamos viendo nosotros no es ese, sino que sea una persona en particular o una congregación, dice elegida. Y el versículo 13. Los hijos de tu hermana, esto es lo que a mí me hace pensar que es una congregación, la elegida, te saludan. Amén. Entonces, ¿qué es el término que se repite? Elegido, elegida, elegido, elegida. Por lo tanto, hermanos, la doctrina de la soberanía de Dios, recuerden que la elección es parte de la soberanía de Dios, no tiene una explicación, es un misterio las razones y los motivos por los cuales Dios hizo esta elección, pero lo hizo para mostrar su gracia. Cuando Romanos 9 nos dice que todos nosotros éramos una misma masa y que de esa masa, para mostrar su gracia, Él tomó a algunos y dejó a los otros para que siguieran el curso natural. El curso natural de toda la humanidad era el infierno. Y Dios en su infinita gracia tomó a todos los que nosotros consideramos hoy día hijos de Dios. Por eso es que debe hablarse de un nacimiento nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Es decir, tú estás muerto espiritualmente. Por cierto, estás vivo en la carne y haces decisiones, tomas decisiones, pero espiritualmente estás muerto. Y si estás muerto, eres un cadáver espiritual y un cadáver, al igual que un cadáver físico, es imposible que tome decisiones, es imposible que busque nada. Si el Hijo no os libertare, o si el Hijo os libertare, serán verdaderamente mis discípulos, dice. ¿Qué debe producir esto en nosotros?
Volvamos a Efesios. Versículo 3. Yo quiero que esto sea una norma permanente en tu vida, en mi vida. Hay una alabanza acá gigantesca. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, te bendijo, me bendijo. Ahora puedo entender mejor eso. No mirar en poco las bendiciones espirituales como si fueran, no tuvieran comparación con las materiales. Dice, nos bendijo. Entonces yo espero que hoy día tú y yo podamos entender aún un poco mejor qué es lo que significa ese término. ¿Cómo es que Dios me bendijo? Si Dios me bendijo es que no me maldijo. Y a los que no bendice, Dios tendrá que condenarlos para expresar su justicia. Y tú y yo estamos y somos benditos de Dios. ¿Porque no merecíamos? No. Entonces, por favor, no como el apóstol Pablo, que su gracia no sea en vano en ti, que no sea en vano en mí. Ya basta de preocuparnos de nosotros mismos, de ese egocentrismo, que no me miran, que no me tocan, que no me compran, que no me... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, no se reservó ninguna, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, como Él me bendijo, entonces Él me ha dado el privilegio de ser llamado su hijo, me ha sellado con su Espíritu Santo, ese es el que me guía, ese es el que me enseña, entonces yo debo empezar a obedecer. Y el Señor dice, id por todo el mundo a ser discípulos. Ahora entiendo muy bien por qué dice hacer discípulos y no convertidos. Porque todo verdadero hijo e hija de Dios siempre va a ser un discípulo. Él nos mandó a llamar, nos hace partícipes de su obra de llamar a todos los que son sus hijos. Eso cambió mi corazón y mi visión del evangelismo. Una de las cosas más inútiles que encontraba yo es el tipo de evangelismo o misiones que se practicaban hasta el día de hoy, donde se invertían millones de millones para que 2 o 3 personas, si es que, ¿no es cierto?, alcanzaran salvación. Y claro, era muy loable todo, pero no le veía sentido a eso teniendo tanta gente inconversa en nuestro propio territorio. Pero cuando entendí que Dios no hace acepción de personas y de que cualquier rincón del mundo, por apartado que esté, Él tiene a sus hijos y los va a llamar, entonces bienvenidas sean las misiones. Y no importa que llegue uno, porque ese era y nosotros fuimos parte de eso. Porque Dios hasta de los lugares más increíbles, Él va a sacar a sus hijos. Va a sacar a sus hijos de centros de espectáculo apóstata que se llaman iglesias, van a escuchar la voz de Dios y van a salir de ahí. Va a llamar del catolicismo romano, como los ha llamado a muchos de ustedes, los va a llamar de distintos lugares, en todo lugar. Va a llamar de África, de Irán, de Irak, de donde sea. En todo lugar hay hijos de Dios. Minoría, claro, pero hay. Y a nosotros nos está dando el privilegio de llamarlos. La salvación es de Él. Él nos da el privilegio de llamarlos. Por eso es tan relevante, tan importante y tan capital el hecho de que nosotros prediquemos el verdadero evangelio, el llamado al arrepentimiento. Y no demos ofertones amorosos dejando de lado el arrepentimiento de Dios. Porque Dios ama a los que Él ha salvado. A los que no salva, Dios los va a condenar. ¿Sabes tú quiénes son? No. Porque además te aseguro que si Dios le hubiese puesto un sello en la espalda a todos nosotros, esperaríamos hasta el último día. No, si yo creo que quedan un par de años más, ahí voy a hablarle. Esa urgencia es la que tiene que estar en nosotros también, porque hoy puede ser el último día y el Señor está 2000 años más cerca de venir por su iglesia. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, hermanos, la respuesta a la soberanía de Dios es obediencia. Gratitud inmensa. Todo lo que nosotros podamos
realmente expresar como gratitud en nuestros actos y en nuestros hechos, siempre estamos en deuda, pero Dios no es deudor de nadie. Sin embargo, Él se agrada de tu fidelidad, de mi fidelidad. Si el Señor entonces nos está pidiendo ser transformados, seamos y permitamos que el Espíritu Santo lo haga. Si el Señor está dándonos oportunidades de compartir el llamado al arrepentimiento, debemos hacerlo. Permanentemente, ser realmente testimonio ante una generación maligna y perversa. Ponemos de pie para orar.